Hola a todos hermanos y jóvenes que nos están acompañando esta hermosa noche, martes 8 de diciembre del año 2020. Como siempre, los días martes vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de su bendita palabra que es la Biblia. Cosas que se escribieron siglos de antigüedad atrás, pero que hoy en día siguen teniendo importancia, y la Biblia es el principal medio de gracia que Dios nos dejó para que andemos como Él quiere que andemos. Sean bienvenidos hermanos, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 27. Y vamos a estudiar y vamos a ver qué es lo que Pablo le escribió en ese entonces a la iglesia de Corinto y qué es lo que nosotros hoy podemos aprender de eso. Dice la palabra de Dios, son 27 versículos y Pablo los titula todos de una misma manera: los derechos de un apóstol. Sean bienvenidos hermanos. Normalmente iniciamos esta transmisión a las 9 en punto de la noche, pero hoy por motivos de causa mayor tuve que iniciar poquito tiempo antes, pero vamos a iniciar leyendo la Biblia. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, me he hecho a los judíos como a judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 27, es un capítulo un tanto difícil de entender a lo mejor para muchos hermanos, pero es algo muy hermoso, muy fuerte y muy verídico todo lo que Pablo deja escrito en la palabra de Dios en este capítulo tan hermoso. Todo el capítulo literalmente es una defensa del Evangelio, es una defensa de las verdades preciosas de las Escrituras. Y vamos a ver qué es lo que primero que Pablo nos dice. Para empezar, debemos recordar que este capítulo se titula Los derechos de un apóstol. Y Pablo inicia con una pregunta. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Había gente en ese entonces, amigo, en la iglesia de Corinto, que difamaban el nombre de Pablo. Y Pablo quería defenderse de cierto modo, no por guardar una apariencia, no por guardar una reputación, no por guardar su nombre, no, amigo, por defender la verdad de la Escritura. Y había gente que decía que Pablo no era un apóstol. Para iniciar, vamos a definir, hermano, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Bíblicamente, hermano, un apóstol es literalmente aquel que vio con sus propios ojos a Jesús. Y no solo que lo vio, sino que además Jesús lo apartó, lo agarró de todos los demás y le encomendó una misión. Entonces, teniendo esta definición de apóstol, ¿tú quién crees que es un apóstol, amigo mío? Un apóstol eran todos los discípulos, incluyendo a Judas. Obviamente Judas, después de entregar a Jesús, vemos que Judas se suicida, se mata, y en ese momento pues acabó con su vida y consecuentemente acabó con su apostolado. Pero el resto de los 11 discípulos son apóstoles. Entonces tú dirás, ¿por qué Pablo es apóstol si Pablo no es un discípulo? Porque Pablo, una vez muerto Jesús, persiguiendo a la iglesia, Pablo tuvo el honor de ver a Jesús con sus propios ojos, y Jesús le encomendó una misión. Eso convertía a Pablo en apóstol. ¿Qué podemos recalcar de aquí, hermano? Que en ese entonces había mucha gente que decía que Pablo no era apóstol, y Pablo, no por un renombre, no por gloria propia, quiero hacer énfasis, estaba defendiendo su apostolado, no por eso, sino por los derechos que él tenía, el privilegio que él tenía de haber sido encomendado por Dios apóstol. Hoy en día, hermano, vemos cuánta gente se llama apóstol, cuántos hombres se llaman apóstoles, cuántas mujeres también se llaman apóstoles, cuando de apóstoles no tienen ni un cabello, hermano. Con el respeto de la palabra te lo estoy diciendo. Hoy en día la gente busca más un título que ganar verdaderamente a las almas. Buscan llamarse apóstol, el profeta, el teólogo, el ungido de Jehová, el esto y lo otro. Jesús, estando con vida aquí en la tierra, nunca se llamó a sí mismo Dios. O sea, dijo él delante de los hombres que él era Dios, pero no lo dijo como ríndame honra porque yo soy Dios. Nunca se puso título de rabí, de maestro, del profeta, del ungido, del hijo de Dios. Hermano, si Jesús lo dijo en esta tierra, no lo dijo en una actitud de buscarse para él propio un renombre, una gloria. Lo dijo porque él decía la verdad. Ahora, nosotros hombres, ¿acaso somos el ungido de Jehová? ¿Acaso somos apóstoles? ¿Acaso somos el real, el supremo, el santo? Hermanos, hemos sido llamados para hacer eso, pero no para andar buscando el nombre, no para andar buscando el decirlo. ¿Sí me entiendes, amigo mío? Hay una grande diferencia. Pablo defendía su apostolado no por buscar gloria para él mismo, sino porque es la misión a la cual Dios lo había encomendado. E inicia el versículo 3 diciendo, esta es mi defensa. Y del versículo 16 al del versículo 4, al versículo 11, empieza a enumerar una serie de preguntas increíbles, hermosas, defendiendo los derechos que él tenía primeramente como cristiano y de manera secundaria como apóstol. Y a mí me impacta mucho lo que dice en el versículo 11. Si nosotros, versículo 12.
Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, porque para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Aquí Pablo está diciendo que aquel que sirve a Dios, en este caso Pablo era un apóstol y era un misionero, él tenía todo el derecho de ser apoyado por los hermanos, económicamente, materialmente, en su comida, en su hospedaje. Pablo tenía ese derecho, amigo. Tenía todo el derecho de poder ser apoyado por la iglesia económicamente porque estaba haciendo una obra para el Señor. Pablo literalmente no trabajaba. La Biblia nos deja ver que Pablo tenía un oficio y este oficio era hacer tiendas. Y esto es a lo que voy. Pablo tenía el derecho de recibir un sustento de parte de la iglesia. Y él dice, pero yo no escribo esto para que lo hagan conmigo. Es más, yo nunca he tomado nada de ustedes para mi misión, para no poneros tropiezo. Cuando Pablo tenía derecho. Y vemos en Hechos cómo Pablo en una parte de la escritura se encuentra con Aquila, me parece que con Aquila, y se ponen a hacer tiendas, que era el oficio de Pablo. Era el oficio de Pablo el hacer tiendas. Y Pablo tuvo que trabajar para poder tener un sustento, a lo mejor su comida de ese día, qué sé yo, amigo. Pero esto nos enseña algo muy importante, que aquellos que sirven a Dios tienen derecho de poder ser bendecidos por la iglesia económicamente, mientras no haya un abuso de esto, hermano. Hay dos ejemplos muy impresionantes de esto en la Escritura. El primero es el de Pablo, esa actitud que Pablo tenía de aún el trabajar. Y el otro ejemplo también es el de Pablo. Debemos recordar que Pablo era fariseo. ¿Sabes cuál era el sustento de los fariseos? El diezmo. Pero era un diezmo sucio, un diezmo abusivo, porque el mismo Jesús reprendió a los fariseos porque le robaban y le quitaban el único sustento a las viudas. Pablo antes subsistía de eso, y ahora él tenía derecho de seguir subsistiendo del dinero que la iglesia pudiera brindarle, pero él dice, ya no, para no poneros ningún tropiezo. Esto es impresionante, hermano. Pablo dice algo muy hermoso en el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Hermano, si tú anuncias el Evangelio no tienes por qué gloriarte, no tienes por qué decir estoy anunciando el Evangelio y gritárselo a toda la iglesia o gritárselo a todos tus amigos y familiares. Estoy anunciando el Evangelio. Hermano, no es así. Si tú anuncias el Evangelio no es para gloriarte. Esto es hermoso, porque el mismo Jesús cuántas veces le predicó al pueblo, cuántas veces le habló a la gente con amor, cuántas prédicas, cuántas moralejas, cuántas parábolas encontramos en la Escritura que el Señor Jesús dio y nunca dijo, ¡ay, qué hermoso! La verdad es que soy muy bueno porque predico y anuncio el Evangelio. No, hermano, si tú anuncias el Evangelio, el único que debe de llevarse la gloria es Dios. Cada vez que anuncies el Evangelio, te invito a que te puedas examinar si lo haces por gloria propia o por la salvación de las almas y la gloria de Cristo. Esto es muy importante, hermano. Hay gente que quiere estar en un púlpito, enfrente de una iglesia, nada más para ganar reputación, renombre, gloria para sí mismo. Puedes ver esto en grandes predicadores. A mí me impresiona, por ejemplo, podemos poner de ejemplo Cash Luna, un predicador totalmente fraudulento, que no predica la verdad y que además de todo lo hace para gloria propia. Ahora, otro ejemplo de un gran predicador, Paul Washer. Hace un par de semanas escuché una prédica de Paul Washer y habla con tanta sencillez, habla con tanta humildad, a pesar de que es reconocido internacionalmente. Sus prédicas están en todo el mundo, su iglesia es grande y habla con tanta humildad, con tanta sencillez. Es más, él mismo en esa prédica mencionaba que su alabanza, la alabanza de su iglesia no es un gran escenario lleno de luces, máquina de humo, toda una sinfonía ahí enfrente, no. Él dice que nada más toca la alabanza una persona con una guitarra y eso es todo. ¿Te das cuenta, hermano? La gran diferencia entre estos dos predicadores actuales y sumamente populares. Hay una gran diferencia, hermano.
Y entonces Pablo es lo que dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque no me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de ti, hermano, si no anunciares el evangelio. Y primeramente lo digo para con mi vida. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Yo hoy te desafío a eso, hermano. Anuncia el evangelio. Dios te ha dado tanto, todos los años que has vivido, caminado al lado de Dios, aprendido de Él. Dios te ha dado tanto que tú puedes también dar allá afuera. El mismo Jesús lo dijo a sus discípulos: da de gracia lo que de gracia recibisteis. Lee Mateo capítulo 28, lee la encomienda final que Jesús hizo a sus discípulos, y esa misma encomienda es la misma que hoy tú tienes, amigo mío. Anuncia el evangelio. Pobre de ti y de mí si no lo hacemos, porque Dios nos ha dado tanto. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Aquel que confiese a Dios delante de los hombres, Dios le confesará delante de su Padre que esté en los cielos. Pero aquel que lo niegue, aquel que guarde silencio, aquel que calle, Dios lo negará delante de su Padre que esté en los cielos. La decisión es tuya, hermano. Es algo que hoy te quiero invitar yo, a que prediques el evangelio. Pero la decisión descansa en tus manos. Y Pablo empieza a decir en el versículo 17 y 18: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es la recompensa, el premio, el trofeo de predicar el evangelio? Dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y aquí Pablo empieza a decir: por lo cual, siendo libre, me he hecho esclavo, por lo cual, siendo me he hecho como los judíos para predicarle a los judíos, me he hecho como los que están bajo la ley para predicarles a los que están bajo la ley, me he hecho como los que no están sin la ley para predicarles a los que están sin la ley, me he hecho débil para ganar a los débiles. Y dice el versículo 23, concluye: y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Pablo tuvo que adaptarse a las costumbres judías para poder predicarle a los judíos. Pudo entender, debemos recordar que Pablo también era judío, pero tuvo que entender su mentalidad de ellos para poderles predicar a ellos. A los que están bajo la ley, para predicarles a ellos. A los que están sin la ley, para predicarles a ellos. A los débiles también. Esto es importante, hermano. Cuando tú hablas con una persona homosexual, por ejemplo, tú tienes que tratar de entender por lo que ha atravesado toda su vida, que lo ha llevado a estar en esa condición, para que tú puedas ganarlo para Cristo. Esto es importante, hermano, porque hoy en día hay muchos cristianos que se la pasan juzgando, criticando, humillando, degradando a la gente que no es cristiana, y esto no es así. No es así. Una cosa es no estar de acuerdo, y yo no estoy de acuerdo y no estoy a favor de los homosexuales, pero eso no me implica que los voy a degradar cuando tengo la oportunidad de ganarlos para Cristo. Y esto que Pablo aquí dice tampoco significa que para ganar al mundo tienes que hacerte como el mundo. Ojo, esto es algo muy común en nuestros tiempos actuales. Hay muchas iglesias que dicen: para atraer a los jóvenes tenemos que hacernos como a los jóvenes, como el mundo, amoldarnos al mundo, porque eso es a lo que a los jóvenes les gusta. Como a los jóvenes les gusta el rap, bueno, perfecto. Y ahora existe el rap cristiano, hermano. El reggaetón cristiano. Las cumbias cristianas. ¿Sí me entiendes? No se te olvide lo que Dios le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto no quiere decir, hermano, que para ganar a un homosexual, para poder ganarlo para Cristo, primeramente tú te tienes que hacer también homosexual. No, hermano. Lo que Pablo quería decir es que te pongas en los zapatos de la otra persona y trates de entender por lo que está pasando. No que te conviertas a ellos. ¿Sí me entiendes? Es una diferencia muy hermosa, pero muy importante, que hay que recalcar. Y vamos a concluir con esto. Muy hermoso lo que Pablo aquí escribió, versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? ¿Has visto las Olimpiadas, hermano? A lo mejor en algún momento has visto las Olimpiadas, o un maratón, o una carrera, lo que sea. Es más, a lo mejor tú en alguna ocasión de tu vida, cuando eras niño, hacías carreras con tus amigos. A lo mejor corrían 5, 10, 15, qué sé yo, en las Olimpiadas a lo mejor también son más competidores. Pero bueno,
El chiste, ¿cuál es, amigo? De una carrera, ¿cuál es? Llegar a la meta, ¿ok? ¿Estás de acuerdo? ¿Y quién es el ganador? ¿Todos los que cruzan por la meta o el que cruza primero? El que cruza primero, amigo. Es lo que aquí Pablo dice. A la verdad todos corren en el estadio. Dice, corren en el estadio. Pero uno se lleva solo el premio, solo uno. El que cruza primero. Y dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Esa es la caminata cristiana, hermano. Todos corremos y vamos hacia el mismo lugar. Pero tú corre y camina en la vida cristiana con la mentalidad de que tú lleves el premio. Y con esto no te estoy queriendo decir que le pongas el pie, de una manera metafóricamente, a tu hermano en Cristo, que lo hagas tropezar, que lo hagas que peque, no, amigo, no, sino tú corre con esas ganas, con esa energía, con esa visión de que llegues a obtener el premio. Y es lo que Pablo nos dice en el versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, hablando del mundo, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Pablo, hermano? Que aquellos que corren deben de dar golpes, y no al aire, hacia uno mismo. ¿Y qué es lo que aquí Pablo quiere decir? Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Quieres llegar a la meta, hermano? Niégate a ti mismo. ¿Quieres llegar a la meta, hermano? Toma tu cruz cada día. ¿Quieres llegar a la meta, hermano? Pon las manos en el arado y no mires hacia atrás. ¿Quieres llegar a la meta, hermano? Pon tus ojos en Jesús. ¿Quieres llegar a la meta, amigo mío? Toma tu cruz cada día. Sigue a Cristo. Niégate a ti mismo. Aborrece todo lo que conoces y ama a Jesús con todo tu corazón. Eso es lo que Pablo quiere decir. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El mundo, a la verdad, se abstiene para conseguir cosas materiales, cosas efímeras. Tú lo puedes ver, hay gente que sacrifica su tiempo, su vida, sus años, en conseguir una carrera, en tener una profesión increíble, en graduarse con excelencia, y después de eso tener mucho éxito en su trabajo, sacrifican todo. Horas de sueño, tiempo con su familia, etcétera, etcétera, pero al final para obtener algo efímero. Y tú, sacrifícalo todo para obtener algo eterno, que es la salvación en el cielo. Eso es todo, hermanos. Es bastante profundo, bastante extenso lo que Pablo nos quiso expresar en este bello capítulo, pero espero que lo que hoy pudimos ver les haya sido de bendición. Dios los bendiga mucho, hermanos. Los veo el día viernes, primero Dios, a las 11 en punto de la noche. Y bueno, tengan excelente noche todos, hermanos.